¿Cómo están? Pregúnteme yo cómo estoy. Muy nervioso. Bueno, hermanos, pues es una alegría estar aquí. Le doy gracias al pastor por darme el privilegio de compartir la palabra. Para mí esto es el estar aquí parado. Sí, son muchos nervios, muchos sentimientos, y que el Señor me ampare y me ayude. Así le decía ayer al pastor. Pero es una promesa cumplida de parte de Dios. Él lleva mucho tiempo poniendo cosas en mi corazón para compartirles, y en algunas ocasiones lo he hecho, pero en esta ocasión pues sea una forma un poco más extendida, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda el tema del mes? No lo pongan todavía, a ver si saben. Hechos mejor que palabras. Muy bien. ¿Y qué recuerdan sobre hechos mejor que palabras? ¿Son mejores los hechos que las palabras? Sí, ok, bueno. ¿Alguien más? No tiene que ser tan profundo. Algo, bueno. Pues hoy vamos a hablar de las dos. Hoy vamos a hablar de la importancia de las palabras. Y si me pueden poner el título de la prédica, que se titula El poder de mis hechos, el valor de mis palabras. Y cuando estábamos, pues el pastor me dijo: Freddy, ¿puedes compartir la palabra al Blue Jean Sunday? Pues primero casi me orino un poquito porque me dio mucho susto, pero yo dije, ok, sí, está bien, yo lo hago, y Señor, ayúdame. Pero lo primero que se me vino a la mente fue cuando Él me dijo el tema fue eso. Pues yo dije, bueno, todos van a hablar de hechos mejor que palabras, y van a exponer lo que significa tener hechos que son mejores que las palabras, ¿cierto? Y eso se ha estado hablando, pero hoy quisiera hablar de la importancia de las palabras. Y quisiera hacerle un par de preguntas, y quisiera que ustedes piensen en ello, y solamente medite mientras vamos hablando y mientras vamos desarrollando el mensaje. Primer pregunta: ¿será que las palabras son solamente sonidos llevados por el viento? Eso se escucha mucho, ¿cierto? Las palabras se las lleva el viento. Yo no sé si a muchos lo han escuchado. ¿Será que es algo que toma el mismo tiempo en escucharse que olvidarse? ¿Cuál es el valor de las palabras? Y en nuestra mente humana, ¿cuál es el concepto que tenemos sobre las palabras? Solamente mediten eso mientras vamos desarrollando. Y estas semanas de julio pues hemos estado hablando, como les dije, hechos mejor que palabras, pero yo quisiera ir un poco más allá de lo aprendido, y consolidar las dos. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios acerca de las palabras, acerca de los hechos? ¿Cierto? Y pues a medida que nosotros vamos avanzando en la vida cristiana como creyentes, creo que vamos entendiendo un poco más la importancia de lo que decimos, ¿cierto? La importancia y el peso que tienen las palabras que nosotros pronunciamos. En nuestra casa, en el trabajo, a veces hay gente que está enferma y estamos pronunciando, en vez de que estoy enfermo, estoy sano, ¿cierto? A veces cantamos aquí, diga al pobre, ¿ya se les olvidó? Diga al pobre, diga al triste y el débil, ¿cierto? Y son cosas que nosotros decimos no porque estamos negando la realidad de los hechos, sí, tal vez estamos viviendo una pobreza, pero decimos, no, Señor, tú me vas a sacar de acá, ¿cierto? Estamos declarando lo contrario, no porque no estemos con los ojos puestos en la realidad, sino porque tenemos puestos nuestros ojos en lo que el Señor ha dicho de nosotros, en la palabra, ¿cierto? Y nosotros, yo creo que a medida que vamos aprendiendo esto, experimentamos de forma milagrosa el poder de las palabras en nosotros. Como les dije, o sea, vemos cómo milagros pasan mientras nosotros cambiamos nuestra forma de hablar. Cómo cosas diferentes empiezan a suceder cuando vemos el mismo resultado, pero el resultado de las palabras que nosotros hemos dicho anteriormente de una forma negativa. Y estoy hablando muy rápido. Pues bien, en tiempos antiguos pues también podemos ver cómo ha habido una decadencia en la importancia de las palabras. Ha habido como que ha perdido cierta importancia, cierto valor, cierto peso, ¿cierto? Hoy en día tenemos cosas como, por ejemplo, juzgados, notarías, poderes que se firman para poder decir, vea, usted dijo esto y usted lo va a cumplir, ¿cierto? Pactos que se hacen anteriormente tenían mucho más peso la palabra de usted decirle a alguien, alguien ha escuchado, le doy mi palabra, ¿cierto? O lo hemos dicho en algún momento, uy, yo le doy mi palabra que yo voy a estar allá, o yo le doy mi palabra que yo voy a hacer eso. ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? Todos, ¿cierto? Bueno. Y es importante entender que pues aunque en la antigüedad también se le dio mal uso a las palabras, no era algo como tan, aunque era algo
común, pero no era algo como que se aceptaba tan fácil, ¿cierto? Hoy en día en la sociedad pues hay alguien mal hablado y pues ¿qué más se va a hacer? ¿Cierto? En la antigüedad no, habían más consecuencias, se entendía que era más el valor que tenía lo que estaba diciendo la persona. Y bueno, y quisiera comentarles, pues, no sé si a ustedes les gustan las series, a mí me gustan mucho las series. De hecho, mi esposo y yo de vez en cuando pues estamos mirando qué series nuevas que ver, mientras sale la nueva temporada de Chosen. No sé si alguien se la está viendo, está buenísima, se la recomiendo, muy, muy, muy buena. Y no quisiera entrar demasiado en la serie, pero es una serie que se trata de, prácticamente es en tiempos antiguos, como tiempos medievales. Me gustan mucho esas series de esas épocas. Pero en resumen hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, buenísimos, es un man excelente. Y la reina del sur pero no es la de la novela, es otra reina. La reina del sur es malvada, o sea, ella solamente ve por sus propios beneficios, por sus propias cosas, pero el rey del norte, él ve por el bien de todo el mundo. Pero tienen algo en común, un enemigo muy, muy fuerte, que se está acercando para arrasar con todos los reinos del mundo. Entonces llegan a un acuerdo, se juntan todos con sus compañías, con sus soldados, y llegan están tratando de negociar para llegar a un acuerdo. En eso que están llegando a un acuerdo, pues obviamente la malvada siempre va a tratar de tomar ventaja y le dice, solamente va a llegar al acuerdo si usted, cuando termine todo, se arrodilla y me rinde lealtad. Y él dice, jamás voy a hacer eso. Entonces, claro, todos se enojaron los que estaban con el rey y le dijeron, pero usted ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no fue capaz de decir una mentira? Hemos escuchado las mentiras piadosas, ¿cierto? Eso sería una mentira blanca, entre comillas. Pero me gustó mucho lo que le dijo y voy a parafrasear un poco porque pues no busqué la serie. Pero todos se enojaron, o sea, diga una mentira y después pues no lo hace, fácil. Pero es tan importante las palabras, al menos en ese contexto de esa historia, que le dice, no, en el momento que yo diga una mentira, simplemente por ganar algo a mi favor, ya las palabras dejan de tener sentido. Ya las palabras ya son solamente palabras, ya no son promesas, ya no son declaraciones poderosas, ya es un sonido nada más que se emite. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque a la final termina siendo que el rey pues era el que era heredero de todo el reino, de todos los reinos que habían, y eran 7 reinos, ¿cierto? Entonces espectacular. Pero quisiera que miráramos qué es lo que dice la palabra de Dios, porque hay palabras dichas de nosotros que aún no hemos cumplido. Hay palabras que han salido de nuestras bocas que se quedaron en el olvido. Hay palabras que dijimos hace mucho tiempo, sí, lo voy a hacer, y no hemos hecho nada, ¿cierto? Y la palabra en Proverbios, quisiera que me acompañaran a Proverbios 18. Me llama mucho la atención porque hace distinción entre las palabras del impío y las palabras del prudente. Ahora dígale a la persona que tiene a la par, ¿usted es impío o usted es prudente? Vamos a ver si podemos identificar a quién representamos en estos pasajes, ¿ok? Entonces Proverbios 18:4, vea lo que dice. La importancia, cómo Dios ve las palabras de nosotros. Dice 18:4, Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Cuántos conocen a alguien necio? Yo sé que todos podemos levantar la mano y podemos pensar en alguien necio. Y tal vez se ha fijado en la forma que esa persona habla, ¿cierto? Y cómo la tragedia lo sigue, o los azotes, ¿cierto? Porque con su boca, como estábamos hablando ahorita, pues su boca está diciendo cosas, está declarando cosas y empiezan a suceder, ¿cierto? Por eso dice, los labios del necio traen contienda, traen problemas, traen dificultades, y su boca los azotes llaman. El 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Cómo así que lazos para su alma? Pues yo no sé, alguien que la esté pasando mal y se sienta bien. Pero si usted es necio y está hablando cosas, va a ser quebrantamiento para usted. No sé cuántos de aquí hemos dicho en algún momento algo negativo en la vida de nosotros, o alguien alguna vez ha dicho, yo sabía que eso iba a pasar, algo malo, ¿cierto? A mí me ha pasado mucho, ¿cierto? Bueno, anteriormente, gracias a Dios el Señor nos va moldeando, nos va enseñando.
Y Él nos muestra la importancia de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y esto que es buenísimo, Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Eso quiere decir que hay poder en nuestra boca, amén. Proverbios 18:21, y yo creo que ya todos lo hemos escuchado, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántos van a hablar vida? ¿Cuántos van a hablar muerte? Ok. Amén, muy bien. Pues nosotros, al menos en mi casa, mi esposa y yo, antes de casarnos entendimos la importancia de las palabras, ¿cierto? Hasta cierto punto, porque obviamente es un proceso. A veces hablamos cosas negativas, a veces declaramos cosas contrarias, y pues como decía el chavo, sin querer queriendo, pero igual tiene su efecto. Pero en el momento que pues nosotros nos sentamos a hablar, y bueno, y cuando tengamos hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos queremos tener? El Señor nos dijo 3, queremos 3, ¿estamos de acuerdo? Sí, amén, ok. ¿Cómo les vamos a poner? Entonces para nosotros fue muy importante, entendiendo esto de las palabras, el nombre de los hijos de nosotros. Y los que conocen a mis hijos se llaman Alay, Eva e Isaac. Y esos nombres se los pusimos no porque, ¡ay, qué bonitos! ¿Cuántos le han puesto a sus hijos un nombre porque es bonito? Y no está mal, o sea, no está mal. Pero en el caso de nosotros queríamos que tuviera un significado, queríamos que tuviera algo, porque las palabras cuando se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, moldean el carácter de nuestros hijos, su personalidad, moldean actitudes, moldean y crean, o sea, en las diferentes formas, crean oportunidades también, ¿cierto? Entonces, el nombre de Alay, ustedes no sé si la conocen, pero ella es una niña muy alegre, y el nombre Alay significa alegría, y es de origen vasco. Eva, pues, es un nombre muy conocido, obviamente desde la Biblia lo vemos, y es de raíz hebrea, y en el origen se escribe Ava, que es H-A-V-A-H, y obviamente está relacionada con Eva, ¿cierto? Desde el principio. Y la definición de este nombre, bueno, estas personas suelen ser consideradas con cualidades positivas, como la amabilidad, la compasión, la capacidad de conectar con los demás. Y mi hija Eva es muy amable. Ella es muy amable, y nosotros pues todos los días le estamos diciendo el nombre, ¿cierto? Y ella me ve, digamos, ¿cuándo fue que estábamos haciendo? Bueno, no, ese día ya estaba dormida, pero cuando ella me ve haciendo arepas: papá, ¿te puedo ayudar? Y siempre llega así, o estamos haciendo, no sé, estamos limpiando: papá. Bueno, no, para limpiar a veces los niños no tanto, pero cuando estamos organizando algo: papá, ¿te puedo ayudar? Y ella comenzó haciendo eso con mi esposa. Y yo cuando estaba estudiando lo que iba a poner, yo dije, bueno, y los nombres de mis hijos es algo importante que podría incluir en la prédica. Y vi esto y yo dije, sí, ella es amable. Sí, ella es compasiva. Cuando ella ve a alguien llorando, ella no le gusta. Ella tiene la capacidad de conectar con los otros niños también, ¿cierto? Yo no sé, pues ustedes los ven corriendo y todo. A veces obviamente se ponen de mala, pero cuando están de buena ellos conectan con el que sea y de la forma que sea, ¿cierto? Siempre encuentran algo. Y ahora el nombre Isaac, el nombre de mi hijo se escribe I-S-A-K, y es un variante del nombre Isaac, ¿cierto? Y en el hebreo se dice Yitzhak, con Y-I-T-Z-H-A-K. Se escribe un poco raro, ¿cierto? Y significa él reirá o risa, y se relaciona con alegría y la felicidad, y tiene raíces en la figura bíblica de Isaac, hijo de Abraham y Sara. Y a este niño le encanta reírse. ¿Por qué? Porque siempre le estamos diciendo: hey, risa, venga para acá. Hey, risa, venga para acá. Alegría, venga para acá. Compasión, venga para acá. Amabilidad, venga para acá. Amabilidad, ¿por qué no recogió? ¿Cierto? Pero es el poder de las palabras, es el poder de las palabras, es el valor de las palabras, ¿cierto? Y nos podemos preguntar, y bueno, ¿y qué tiene esto pues, en común? O sea, ¿qué tiene esto que ver con todo lo que estamos hablando? Y es que, como les decía, las palabras tienen el poder para influenciar. Ustedes en algún momento tal vez han estado con alguien que está triste, alguien que está aburrido, o tal vez aquí mismo en la misma iglesia estamos sentados a la par, ¿cierto? De alguien que tal vez está triste, tal vez bajoneado, y en el momento que empieza la alabanza y lo escucha usted cantar,
se anima, ¿cierto? ¿Ustedes por qué creen que lo primero que el enemigo quiere hacer cuando tal vez fallamos o cuando no nos sentimos bien es callarnos la boca? Porque él entiende que desde el principio las palabras tienen poder. Todo fue creado solamente el pastor, todo fue creado por la palabra. Lo vemos en Génesis 1. El Señor dijo y se hizo. Él no fue y vamos a hacer al sol. Él dijo que se haga la luz, que se haga, que produzcan, y produjeron con el poder de su boca. Entonces hay poder. Dígale a la persona que tiene la par, hay poder en nuestra boca. Ahora hay que creer que hay poder en nuestra boca. No solamente es decirlo, porque aquí podemos decir muchas cosas, aquí podemos declarar muchas cosas, pero si salimos de esta puerta y seguimos pensando de la misma forma que estábamos pensando antes, no va a servir mucho, ¿cierto? Y esto es importante no solamente, digamos, en los nombres o cosas que declaramos sobre nuestras vidas, pero también a la hora de tener una vida espiritual más conectada con el Señor. Yo me recuerdo, no sé hace cuántos años, pero fue hace varios años que hicimos un retiro, un medio retiro, fue como mediodía que estuvimos acá, y el pastor, no sé si se acuerda del nombre del retiro, creo que era el encuentro con Jesús o algo así era, ¿cierto? Era después de la Universidad de la Vida. De por hecho, o sea, los discipulados son muy importantes y es algo pues que les recomiendo que haga porque nos ayuda mucho a encaminarnos en nuestra vida espiritual, a crecer, a cambiar cosas que tal vez no sabíamos que estaban mal. O sea, le abre a uno los ojos de una forma impresionante. Y más los 12 pasos para una sanidad total. Yo sé porque fue uno de los primeros, yo creo que fuimos los conejillos de Indias cuando hicimos ese taller. Pero bueno, volviendo al retiro, en esa ocasión yo estaba aprendiendo mucho de lo que era la liberación, de lo que era echar fuera demonios y cosas así. Y había visto pues varios talleres de gente que el Señor los usa de una forma muy poderosa para liberación. Y no era como que llegaba la persona y oraba y sal fuera en el nombre de Jesús. En algunos casos sí, ¿cierto? Porque hay demonios que son muy, ¿cómo se dice? Stubborn, muy tercos, eso, gracias. Pero la mayor liberación pasaba cuando las personas repetían lo que tenían que renunciar. Y entonces, claro, yo miré con ese cassette y yo, esto va a estar buenísimo. No porque se fuera a manifestar gente, no porque iban a ser libres. Pero cuando llegamos, pues en la agenda, yo me acuerdo que el pastor me había dicho, Freddy, ¿qué tal si haces esta parte? Y yo emocionadísimo. Algo pasó, no sé qué pasó en la logística, y bueno, a la final no fui yo, sino que fue la pastora Estela. Y ese día ella pues se paró y empezó a decir, hermanos, vamos a renunciar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y les dio instrucciones a todos. Hermanos, se sentía la incredulidad de parte de la gente, y la mayor parte de esa gente ya no está acá. Y la mayor parte de esa gente, las actitudes que tenían, siguieron. Y iba a decir, bueno, ¿y por qué? Porque mientras la pastora estaba diciendo, bueno, renunciemos a esto. Señor, yo renuncio a esto. Señor, yo renuncio a esto. Habían como 3 personas que sí lo estaban repitiendo. Y el resto, sí, amén. Y yo me quedé mirando y yo, sí, amén. No va a pasar nada si usted no le dice lo que usted tiene adentro. Esta es la carta de parte del Señor, se me va. Usted tiene que llegar con cosas legales, con palabras legales y decirle, y eso era lo que nos estaban guiando, palabras de poder, ¿cierto? Dirección de poder de parte del Señor a través de la pastora. Tiene que renunciar. Señor, yo me arrepiento de la avaricia, espíritu de avaricia, te echo fuera en el nombre de Jesús, pero tiene que salir de su boca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de exponer la palabra, sí, son de los predicadores, de las personas que nos paramos aquí al púlpito, de la alabanza, pues de nosotros, pero también es de usted. Si cree primero, si atiende primero, si cree y si lo dice, y después si lo hace. Son cosas que van de la mano, una no es mejor que la otra, todo es un conjunto, todo va ligado con todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo aquí, creo, supuestamente, porque eso se demuestra también con nuestros hechos. La palabra dice que
de la abundancia de mi corazón abre la boca. Si yo en mi corazón creo que yo puedo ser libre por el poder que hay en mí, porque el Señor dijo, ¿qué es lo que estamos leyendo ahorita? El fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted decide. Usted sabe, yo me estoy muriendo de ganas de ser libre de esto. ¿En serio? Repítalo, dígalo, créalo y hágalo. Y eso fue lo que pasó en esa ocasión. En esa ocasión solamente se escuchaba, sí, amén, sí Señor, amén, lo recibo. Y era como que no, es que no es cuestión de recibirlo. Ya recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor, por fe, amén. Ok, y el que no me dice, y ahorita oramos, que eso vamos a hacer ahorita al final. Pero se cree solamente con el pensamiento, o se cree también cuando usted lo declara, cuando usted lo dice, no Señor, es que en serio, yo creo que usted hizo esto y por fe, creyendo en mi corazón, sí, pero declarando con mi boca que así va a suceder. Y así va a suceder, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la Biblia de cosas que el Señor ha hecho a través de personas. ¿Y es por qué? Porque creyeron. No sé si recuerdan también en la Biblia cuando mi mejor amigo Mauricio nos compartía de que los discípulos, pues sí, o sea, era la gente por fuera de la familia de Jesús que creía en él, ni siquiera su propia familia. Ese día yo me quedé, a mí me explotó la cabeza. Y uno siempre a veces lee y uno pasa de corrido, bueno, sí. Pero cuando dijo que los hermanos, de la forma que le hablaban, era porque había incredulidad en ellos de lo que Jesús podía hacer. Dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Galilea. Que no, ¿era en Galilea, cierto, pastor? Sí, que no puede hacer muchos milagros en Galilea. ¿Por qué? Porque no creían. Porque decían, el hijo del carpintero, ese man que va a saber. Freddy, el de la pizzería, ese man que va a saber. Ese man solamente sabe hacer deliveries. ¿Cuál es mi dirección? Es lo único que él sabe, ¿cierto? No lo digo pues, lo digo como un ejemplo. O Jason, el de construcción, ese man que va a saber tocar la batería, hombre. Y la guitarra, Pero había incredulidad en sus corazones. Y por eso no importaba el poder de la palabra del Señor. Bueno, sí importaba, claro, pero no podía hacer mucho. Él decía, pues estoy perdiendo mi tiempo porque hay gente incrédula, hay gente que no cree y que no va a declarar con su boca lo que se está haciendo aquí. Y quisiera que me acompañaran a Santiago 1. Vamos a leer varios versículos. Y me dicen cuando lo tengan, con un fuerte amén. Y en estos pasajes que vamos a leer, hay algo muy importante. Y es que a veces nosotros, para declarar palabras, nosotros pensamos que no tenemos el conocimiento, o no tenemos la sabiduría, no tenemos la capacidad para hacer las cosas, la capacidad para enfrentarnos a lo que está tal vez impidiendo el paso, ¿cierto? Y dice Santiago 1:5, si ya lo tienen, me acompañan leyendo. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros podemos declarar todo lo que queramos, ¿cierto? Como les decía, una cosa va conectada con la otra. El creer, el creer, el declarar y el hacer. Pero a veces nosotros no sabemos cómo pedir, y la palabra nos dice que el Señor le decía a los discípulos, es que ustedes a veces piden, pero no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Dígale al Señor, pídale al Señor sabiduría para pedir, para que se le hagan hechas las cosas. A veces estamos en situaciones del diario vivir y de cosas que se presentan así, pues tal vez en algunos momentos difíciles, tal vez tragedias, muertes o enfermedades o desventajas económicas, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿cierto? Eso es normal, que nos preocupemos. Ahora la cuestión es quedarnos en esa preocupación. ¿Qué es lo que pasa cuando nos quedamos en la preocupación? Perdemos la habilidad de pedir con sabiduría, porque estamos pidiendo en el momento, ¿qué? La salida más fácil, ¿cierto? Uy, no, Señor, quita esto. Y no estamos pidiendo con sabiduría, bueno, Señor, ¿y qué me quieres enseñar a través de eso?
porque eso va a dictar lo que va a pasar de ahora en adelante. Eso va a dictar los hechos que van a suceder después de que usted le pida sabiduría al Señor. Pero usted tiene que pedir con fe, no dudando, ¿cierto? No dudando. Y a mí me pasaba mucho que yo, digamos, todos hemos recibido palabra del Señor, profecías o incluso desde la misma palabra hemos recibido promesas del Señor, y el que no tenga promesas le podemos buscar alguna, está en la palabra. Pero a veces creemos que las cosas van a suceder como yo quiero, de la forma que yo pienso y como yo digo, ¿sí? Entonces yo era muy terco en eso, y el Señor a veces me daba palabras, me decía, y esto no lo tenía en la prédica, pero una vez me dijo que yo me iba a casar, y yo, perfecto. Yo creo que el pastor estaba sentado, yo estaba sentado ahí donde estaba mi hermano, y ese día yo lloré. Y lo primero que hice después de eso, vea, ¿quién? Para todo lado. Y claro, pues yo sí, de cierta forma yo entendía que tenía que esperar, pero no quería esperar. Porque yo toda la vida yo siempre dije, yo cuando me case, yo cuando tenga hijos, y siempre anhelé tener un hogar. Y gracias a Dios ahora lo tengo. Pero en ese proceso era como la impaciencia, porque eso en mí abundaba la impaciencia. El Señor ya me ha hecho un poco el trabajo y todavía le falta. Pero usted le puede preguntar a mi esposa yo cómo era impaciente, y a mi mamá también, ¿no? Es una cosa terrible. Y cuando empecé obviamente a caminar, pues el Señor me hablaba, me decía cosas y me decía, ibas a tener 3 hijos. Y yo, ¿para qué me dijo eso? 3 hijos. ¿Para qué me dijo? Uy, vas a tener esto. Y yo, ¿para qué me dijo? Y ahí es donde vienen las metidas de pata, ¿cierto? Y pues en ese tiempo yo tenía pelo y todo, entonces era más bonito. Y había una muchacha que me estaba pretendiendo. Y yo me negué. Yo decía, no. Porque algo en mí me decía que no era esa persona. Pero sin embargo, de tanta insistidera, yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el Señor después, me acuerdo que a través de la pastora Jenny me dijo, el Señor está tendiendo cama para ti. El enemigo está tendiendo cama para contigo. Me decía, ¿me está tendiendo la cama? ¿O cómo así? Obviamente yo entendía lo que me estaba diciendo, y al buen entendedor pocas palabras, porque tenemos audiencias, me imagino, de niños pequeños. Pero lo que quería era que yo entrara en fornicación, ¿cierto? Y eso era como, al pie de la letra. Eso fue diciendo y, pasando, que tuve que pasar unas cosas que yo decía, salir corriendo, así como le tocó a José, salir corriendo, no desnudo, pero salir corriendo. Porque bueno, ya tenemos cinturones, tenemos cosas, zapatos así ya con cordones, en ese tiempo no los tenía, entonces le tocó salir así. Pero yo decía, no, es que se está cumpliendo la palabra del Señor. Y sin embargo yo seguía necio. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque sí creía por parte de lo que el Señor estaba diciendo, porque me lo estaba diciendo y estaban pasando las cosas. Y una vez a través de nuestra hermana Vanessa de Costa Rica, me dijo, usted sabe lo que tiene que hacer. No me lo dijo así paisa, pero me dijo, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero yo ni yo le puedo decir a usted lo que tiene que hacer. Usted se va a dar cuenta por su propia cuenta cómo son las cosas. Y bueno, al fin y al cabo yo era un capricho para esa muchacha, ¿cierto? Al fin y al cabo ella se fue de la iglesia, no volvió, y pues no sé, nadie sabe de su vida, o no sé pues si alguien sabe de su vida, pero bueno, igual. Solamente los que han permanecido en la fe, que han creído, han podido volver a la casa del Señor. Yo sé que hay muchas personas que se han ido, han vuelto, que se han ido y han vuelto, pero ese es el llamado que les está haciendo el Señor, es la palabra del Señor que ha llegado a ellos, que se ha predicado, que en algún momento, tal vez en el momento preciso no lo hicieron, pero que ya la están creyendo y ya están volviendo a los hechos que el Señor les está diciendo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte para otra. Y así me tenían a mí, vea. Y me enamoré, créame que me enamoré, pero de una forma que era la voluntad del Señor. Ustedes me dicen, ¿era la voluntad del Señor?
A la voluntad del Señor ahí. Y usted puede creer que después de que yo recibí la palabra, ¿dónde está mi hermano? La primera que pensó, ¿dónde está Kimberly? Está por allá arriba. La primera que pensó, bueno, en ese tiempo Kimberly vivía en un apartamento del pastor que le estaba rentando y a ella le dijeron, ella se iba a hospedar allá y le comentaron y ella dijo, esa es la esposa de Freddy. ¿Para qué me dijo? Adivine yo qué hice. Facebook. ¿Para dónde? ¿Cómo se llama? Jasmine. La primera que busqué. Pero ella rechazó la voluntad del Señor como por año y medio o 2 años. La voluntad del Señor. Mentiras, había muchas cosas que teníamos que trabajar, gracias a Dios, y eso es otra prédica, eso ya después, cuando el pastor me vuelva a invitar. Pero son el valor de las palabras, el valor de lo que decimos, ¿cierto? A veces hay que pedir sabiduría. Ese día le faltó sabiduría a Kimberly para decirme, esa va a ser su esposa, porque yo me emocioné demasiado, ¿cierto? Pero a veces tenemos que pedir esa sabiduría. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Dormidos o despiertos? Más o menos. Listo. Ahora vamos a hablar de los hechos. ¿Y qué son los hechos? Más que lo que le dan valor a nuestras palabras. Sí, son cosas que hacemos, ¿cierto? ¿Y cómo le dan valor a nuestras palabras los hechos? Si alguien me puede decir. ¿Cómo? Frutos, sí, por ahí va. Gracias, ma. Los frutos, pero ¿los frutos de qué? De la fe, sí, también, pero una palabra más directa que hemos estado diciendo mucho. Exacto. ¿Y por qué el valor? Lo que hablamos al principio, cuando decimos yo le doy mi palabra y no lo hacemos, ¿le estamos dando valor o le estamos quitando valor a las palabras? Okay. No hay hechos para probarlas, ¿cierto? No hay hechos para decir, no, es que yo cumplí, ¿cierto? De sumo valor son los hechos, ya que son complemento de nuestras palabras. Pues la misma palabra de Dios está llena de palabras que se pronunciaron sobre individuos, a veces hasta tan quebrados que nadie da un centavo por ellos. Pero el hecho de creer y caminar en fe, lo que estábamos hablando de creer y caminar en fe, fue más que suficiente para que Dios hiciera cosas grandes a través de ellos. Y podemos ver gente como Abraham, el padre de la fe. Moisés, el libertador de Israel, libertó a Israel de la esclavitud y no podía hablar. Le faltaba la palabra. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Aarón, él va a hablar por usted. Porque si no, casi no hubieran podido salir, se hubieran quedado en la entrada. Y dijo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, que dio libertad de naciones opresoras a Israel. Un hombre apasionado por la presencia del Señor. Ni la familia de él daba nada por él. Hasta que llegó el profeta y dijo, te unjo como rey. ¿Y él qué hacía? Él adoraba al Señor. ¿Con qué? ¿Con qué lo adoraba? Y con el arpa. Sí, claro, tenía su habilidad. Pero de su boca salía alabanza para el Señor. Y el Señor se agradó de eso. Y por eso le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser rey. ¿Y fue rey? Sí. Y mantuvo la promesa al Señor hasta el día de hoy. ¿Cierto? Porque ¿de dónde viene Jesús? Del linaje de David. ¿Y qué va a venir a hacer el Señor? Establecer su reino. Y el Señor, ¿qué le dijo a David? Tu casa va a permanecer. De tu casa no va a faltar nadie para que se siente en ese trono. Y así lo va a hacer. Entonces creemos en las palabras del Señor. Creemos que el Señor va a hacer cosas grandes. Creemos que el Señor ha hecho cosas grandes a través de gentes, de personajes de la Biblia, ¿cierto? De la historia más bien, porque la Biblia, nosotros a veces decimos la Biblia es una palabra que significa un conjunto de libros, ¿cierto? Pero es la palabra del Señor. ¿Creemos que es la palabra del Señor? Y es muy importante creer, no solamente en lo que el Señor está haciendo con esta gente o que hizo con esta gente, porque si no, no tendríamos registro alguno de esas personas, de que ellos hablaron y confiaron en lo que el Señor había dicho. Juan y Pedro, simples pescadores, y ahora son eminencias en la palabra del Señor. Gente que hicieron cosas grandes para el Señor, gente que caminó con Jesús. Ahora yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que ellos creyeron absolutamente todo lo que el Señor les dijo antes de morir? No, cierto que no. ¿Y sabe qué es lo más
Lo más gracioso es que así somos nosotros. Porque nosotros sí tenemos lo que pasó después, ¿cierto? Nosotros ya, o sea, cuando estábamos leyendo eso, no, pero es que Jesús resucita. Ellos no sabían eso. O sea, no lo habían vivido, ellos sí lo sabían, porque el Señor se los había dicho. Y ya había hecho muchos milagros, y ya había hecho muchas cosas que estaban probando que en Él había el poder para que las cosas sucedieran. Y sin embargo así había algo de duda. ¿Por qué? Porque no estaban viendo con los ojos de la fe, estaban viendo con lo que ellos querían ver. Y si se ven por eso me encanta esa serie de Chosen, porque ahí desglosan mucho el contexto de ese tiempo, de lo que sucedía con Israel, con Roma. O sea, es cosas que usted dice, por eso es que decían eso, por eso es que volcó las mesas, ¿cierto? Porque uno entiende más el contexto. Esa gente ha estudiado de una forma impresionante el contexto histórico de todo lo que sucedía en esos tiempos. Pero podemos entender por qué ellos también tenían duda en su corazón, porque ellos no creían completamente, aunque muchos de ellos profesaron decir y dijeron, no, es que usted es el Cristo, dijo Pedro, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sin embargo él va y lo niega. Y sin embargo los otros van y salieron corriendo cuando arrestaron a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Me van a arrestar, me van a cachetear, me van a escupir y me van a matar, pero yo voy a resucitar. Ellos no estaban viendo la resurrección, ellos estaban viendo lo que ellos querían ahora. Ellos estaban viendo lo que ellos querían que sucediera en el momento. Ellos querían, no, Señor, es que usted está hablando y haciendo, o sea, de una. Y se les olvidó que pasaron cuántos años para que se cumpliera la venida de Él. Se les olvidó que igual todas esas promesas que se hicieron a través de la historia se cumplieron con Él. Y aquí escribiendo dije, las palabras que hemos recibido se van a cumplir cuando nos pongamos de acuerdo con esa palabra, ¿cierto? Ellos tenían que ponerse de acuerdo con esa palabra que el Señor les estaba dando, de que sí, yo voy a morir, de que sí me van a arrestar, pero estos son los hechos que van a acontecer, eso es lo que va a pasar. Y por eso yo le puse el título, el poder de mis hechos y el valor de mis palabras. Las palabras del Señor tenían valor, mucho valor, porque todo lo que Él estaba diciendo lo estaba haciendo. Simplemente habían cosas que iban a tomar más tiempo en hacer. Pero cuando nosotros nos pongamos de acuerdo con lo que el Señor ha dicho sobre nosotros, van a suceder las cosas. Por ejemplo, el Señor me dice a mí, Freddy, esto está pasando en tu vida, ¿cierto? No sé, por ejemplo, se te dañó el carro, pero no me preocupe, eso se va a arreglar. Y si yo me empiezo, y sí, Señor, sí se va a arreglar, y empiezo a hacer aquí y allá, y Él me está diciendo, no, pero tranquilo, relájese, tranquilo, que eso se va a arreglar. Y yo empiezo a hacer y hacer, y el Señor está como que, pero para le estoy diciendo que se calme, que tranquilo. ¿Me estoy poniendo de acuerdo con lo que el Señor dijo? No, estoy tomando con mis propias manos, quiero ser Dios, quiero hacer lo que Él quiere hacer por mí. Y hay otras ocasiones donde el Señor te está pidiendo que hagas algo, ¿cierto? Poniendo el mismo ejemplo, Freddy, este carro se le dañó, se le va a arreglar, vaya a Orozón, nada más vaya. Y digo, no, pero es que necesito buscar cómo le arreglo el carro, qué fue lo que le pasó, los síntomas. Y el Señor, pues, vaya a Orozón. Y yo no voy a Orozón. Y el Señor está aquí y yo estoy aquí y Él está esperando. Bueno, usted da un paso y yo doy un paso. Dale pues, vamos juntos. Y yo estoy, no, Señor, no, porque. Entonces en la una quería hacer y en la otra no quiero hacer. ¿Y qué me está diciendo el Señor? Lo contrario, que haga. ¿Cuántas palabras hemos recibido nosotros? Y yo lo digo por mí. O sea, toda esta prédica yo me la estoy predicando a mí. Ustedes pues están escuchando lo que me estoy predicando. Pero esto nos compete a todos, porque en tantas ocasiones el Señor nos ha pedido que nos movamos en fe y no nos movemos. Y también nos ha pedido que esperemos en fe y no esperamos en fe. Y queremos que sucedan las cosas porque yo quiero y no porque el Señor lo dijo. O que sucedan como yo quiero y no como el Señor lo dijo. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Porque eso es un mal dentro de la iglesia. Eso es un mal dentro de la comunidad cristiana. Es algo cultural, religioso, ¿cierto?
es algo que nos hace sentir a veces de una forma engañada, hasta seguros, el tener el control de las cosas. No sé si han visto, hay una foto que me encanta, que es una niña con el papá en una montaña rusa. Y está la niña así y el papá. Y dice, el Espíritu Santo y sus planes, y yo, asustadísimo. Y así debe de ser. El Señor está diciendo, es que si usted se dejara, la niña está asustada, después se va a querer volver a montar. ¿Cuántos se han montado por primera vez en una montaña rusa y estaban así súper? No, asustados al principio. Y después decían, uy, yo me vuelvo a montar, ¿cierto? Y así es con el Señor. ¿Cuántas pruebas el Señor nos ha dicho? Vea, se ve difícil para usted, para mí no hay nada imposible. Y lo hace, y no nos queremos volver a montar en el vagón. Y no queremos volver a experimentar yo no sé, ese vacío, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé, pero Señor, tú sabes qué es lo que vas a hacer, yo creo en tu palabra. Es muy, muy delicioso poder entender esto, porque también es de una forma más viva, más buena. En vez de estar seguros en nuestro propio control de las circunstancias, podemos estar seguros en las cosas que el Señor va a hacer. Y hace varios meses yo se los compartí, que el año pasado pues a mí me suspendieron la licencia, y ese día yo lloré como mi hijo cuando le quito los juguetes. Y porque para mí pues el manejar siempre lo ha sido, o sea, desde que yo me di la primera de Fast and Furious, eso yo quería siempre manejar. Y a mí me encantan los carros, pero ya el Señor me estaba moldeando con esas cosas, me estaba moldeando con lo que Él me había dicho, porque Él me había prometido, bueno, vas a ser próspero, vas a hacer esto, yo te voy a sacar de deudas y de cosas. Obviamente pues una deuda es malas decisiones, y sin embargo el Señor tiene misericordia de nosotros. Qué bueno es el Señor. Y pues yo lloré, y obviamente mi mamá estaba preocupada, todos preocupados. Y yo me acuerdo que yo le dije ese día a mi supervisor, a Víctor, que lo bendigo porque él ha sido una gran persona y ha sido una persona usada por el Señor ahí donde él está, aunque no sea creyente. Y me dijo, Freddy, no te preocupes, tú eres buen trabajador, tú eres buen esto, y no sé qué. Y yo ahora soy buen trabajador, pero antes no. Eso es el Señor. Y me decía, no, pero tranquilo. Y yo, no, déjeme llorar hoy que yo mañana voy a estar bien. Y yo lloré, yo me fui todo triste, y Señor, ay, ¿eso por qué? Y me quejé y todo. Yo dije, me voy a quejar hoy, mañana es un día diferente. Y el otro día me levanté, yo no sabía cómo iba a llegar al trabajo. Bueno, no me había acostado todavía porque eran como las 8 de la noche, y mi hermana me llamó a esa hora. Y me dijo, bro, mi mamá me dijo lo que pasó, pero sabes que no te preocupes, yo estaba hablando con Kevin y yo te recojo. Y después, pues si quieres ya después que vaya, ya sí lo lleve, porque yo ya estoy trabajando. Entonces tenía que levantar a las 5 de la mañana para recogerme, llevarme, devolverse para su casa a dormir un ratico y irse para trabajar. Y dice yo, Señor, gracias, amén, ok, está bien. Y yo sé que muchos ya saben pues la historia del contexto de lo que había pasado, pero yo creí, yo le dije, Señor, yo estoy pasando esto, tú dijiste que me ibas a sacar de deudas y de cosas y de tanto alcance así financiero, y ahora ya no puedo hacer Uber, porque yo hacía Uber en ese tiempo también, Uber Eats, no puedo hacer DoorDash, no puedo manejar a mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera puedo hacer overtime. Pero eso es lo que yo no puedo hacer. Yo no sé cómo voy a llegar al trabajo. Llegó mi hermana, listo, perfecto. ¿Y qué pasó? Ese día llegué al trabajo, muchos se dieron cuenta, y me dice un compañero de trabajo, me dice, Freddy, ¿usted dónde vive? Y yo, en Molden. Ok. ¿Y por qué te preocupas? Y yo, en mí, yo no estoy preocupado, el Señor tiene el control. Pero sí estaba preocupado, pero le estaba dejando todo en las manos del Señor. Es esa preocupación que usted no sabe qué es lo que va a pasar, ese vacío pero esa confianza de que yo no sé qué va a pasar, pero estoy expectante a lo que el Señor va a hacer. Y esas eran mis palabras, y yo lo decía en voz alta cuando yo estaba orando, y yo, Señor,
Yo no sé qué va a pasar, usted sabe. Usted tiene el control, usted me va a llevar y usted me va a traer. Y si me toca irme en bicicleta, si me demore 3 horas para llegar al trabajo, lo voy a hacer. Y Freddy, ¿y qué días trabaja usted? Yo de lunes a viernes. Y ¿de qué te preocupas? Yo, este man, ¿qué? De nada, hombre. ¿Y qué horario trabajas? Y yo, de 6 a 2:30. Ay, ¿y de qué te preocupas? Yo, no, de nada. Me dice, pues no te preocupes, yo vivo en Melrose, vivía a 2 cuadras de mí. Yo te recojo, te llevo y te traigo, no te preocupes. Y yo me quedé, yo, ¿en serio? Y me dice, sí, hoy dile a tu esposa que se quede allá, que no se tiene que venir para recogerte, yo te llevo. Empezamos desde hoy. Y yo, ok, ¿en serio? Men, gracias. Yo todo agradecido. Oye, y el Señor ya lo había orquestado todo. Y me dijo, por un hermano en Cristo, lo que sea, un man del Medio Oriente. Usted dice, este man es cristiano. Las sorpresas del Señor. ¿Por qué se dio cuenta que yo soy cristiano? Una vez que vine y yo estábamos hablando de la palabra ahí en el trabajo, y llegó él y nos empezó a hablar, pero él no dijo yo soy cristiano, sino que empezó a decir, sí, esto y lo otro. No, usted sabe porque usted es de por allá, ¿cierto? Usted tiene su contexto de allá, usted sabe cómo es la movida. Pero él, cuando me dijo, es que, hermano en Cristo, oiga, esos fueron los mejores 6 meses que yo pasé con ese hombre en ese carro yendo y viniendo. Unas historias que él me contaba increíbles, como una persona de musulmana se convierte al Señor, como una persona de donde él era entendió la palabra. Y no solamente, oiga, es que una cosa es nosotros convertirnos como hispanos, o sea, todo el mundo en su forma cree en Dios, ¿cierto? Entonces es como que, bueno, o sea, mucha gente lo ve de esa forma. Bueno, usted simplemente va a una iglesia cristiana, pero igual alabamos al mismo Dios, adoramos al mismo Dios. Para ellos no. Para ellos es, usted es musulmán, esto es lo que nosotros practicamos y ya. Los demás son infieles y merecen muerte. Eso está en el Corán. Y pues no se lo recito porque no lo tengo acá, pero eso está en el Corán. Entonces imagínense a un familiar usted llegar y decirle, papá, me convertí al Señor, a Jesucristo, y la casa de nosotros tiene, a él lo descomulgaron, le quitaron herencia, le quitaron todo. Estando aquí en Estados Unidos, tiene un hermano que ni le habla. Los últimos días del papá, el papá no le hablaba a él. Los últimos días de la mamá, era la única que medio se comunicaba, pero le tenía rencor, le tenía rabia por haberse convertido al cristianismo. Las historias que él me contaba, yo decía, eso es alguien que creyó y hizo. Eso es alguien que creyó y dijo, no, Señor, es que tú tienes el control, y si tú me estás revelando eso, es que yo lo tengo que predicar. Y él predica en su iglesia. Él ha tenido la oportunidad de predicar y me predicaba a mí. A veces él me veía a mí todavía otra vez como, y el carro, Dios tiene el control. I'll be praying for you. Don't worry, Freddy, me decía. Y yo, amén, amén. Una bendición. Yo sabía lo que iba a pasar, no. Yo estaba ahí arriba y llegó el Señor y todo mi musulmán, bueno, ex musulmán. Y yo bendigo la vida de Slim. Él se llama Slimain. Slim es una gran persona y es gente que el Señor ha puesto. ¿Por qué? Yo eso no lo sabía antes. Yo antes hubiera actuado quién sabe de qué forma, de forma radical, en lo contrario que el Señor hubiera hecho en esa ocasión. Pero el Señor hizo, porque yo creí, porque no creía que iban a suceder las cosas de la forma que yo quería, pero pasaron de la forma que el Señor lo dijo que lo iba a hacer. Porque dice Santiago 1:23, pues si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Eso me pasó a mí, pero cuando se me cayó el pelo, yo me miraba y ¿quién es este? Y se me olvidó. Ya no me acuerdo, o sea, están las fotos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, Hechos, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, Hechos. Ahora quisiera que fuéramos a Santiago 2:14. Hay muchos versículos, pero yo sí los puse a leer Biblia. Ya está ahí, listo. Hermanos míos, lo pueden leer ahí en la pantalla.
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, no le digas a la persona que tiene la par, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por creer y hacer. Por decir, Señor, sí, mi descendencia como las estrellas, mi descendencia como la arena del mar. Yo no me puedo imaginar que el Señor me diga a Isaac, vaya, sacrifíquelo, y siendo el único hijo, y que yo llegue a ese monte y yo, uy, no, Señor, no, muy difícil. Ninguno de nosotros quisiera eso, pero usted se imagina la fe de él, y lo hemos entendido muchos, que la fe de Abraham era llegar a ese monte a sacrificar a su hijo, y en esa, Señor, yo no sé usted cómo va a hacer, pero usted lo va a revivir. Y el Espíritu Santo, tengo algo mejor, yo ya pagué el precio. Oiga, y eso es algo, una figura de lo que él iba a hacer con el Señor, de lo que él iba a hacer con Jesús. Vosotros veis, 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Hizo algo para ayudar al pueblo de Israel y el Señor se lo contó por justicia. Poderoso. 26, para terminar esta porción. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Alguna vez han visto un cuerpo de una persona muerta? Pues así también la fe sin obras está muerta. Es importante el valor de las palabras. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado hablando, por todo lo que el Señor nos está mostrando en la palabra. La fe sin obras es muerta. Podemos tener mucha fe, y hay gente que tiene mucha fe y la tiene aquí, ¿cierto? Y dice que tiene fe, pero es una fe solapada, es una fe que no, a nadie le sirve una fe de esa forma. Es como yo venir aquí y decir que voy a interceder por una persona y amén, y la persona como que ok, gracias. ¿Una ofrenda? No. Okay. ¿Dijiste algo? No. ¿Declaraste algo sobre la persona? No. ¿El Señor te reveló algo? No, no se sabe nada. O es como yo pararme aquí, hermanos, vamos a alabar al Señor. ¡Tin! Amén. Un aplauso para el Señor. Y ustedes no escucharon nada, ustedes no se motivaron, ustedes no hicieron parte de la alabanza. Es lo mismo. En ese caso sería la alabanza sin música es muerta. No hay esencia, no hay una base, no hay de dónde pegarse. Y a veces la gente necesita eso, yo necesito agarrarme de algo, necesito agarrarme de la fe, a veces de la fe de una persona, ¿cierto? Y por eso les compartía que declarar con nuestra boca las cosas a veces anima a las personas que están a la par. Me acuerdo una vez escuchando una prédica, creo que fue de Marcos Witt, que decía que la alabanza tenía que ser escuchada, ¿cierto? Dice, si usted viene y, yo adoro a Dios en mi corazón, pues hágalo en su casa. Aquí se viene a adorar al Señor con todo, con sus palabras, con su cuerpo, con todo, ¿cierto? Con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque hay 3 personas que lo tienen que escuchar, decía él. La primera persona, la persona que tiene a la par. La segunda persona es usted mismo se anima cuando está cantando alabanzas al Señor.
Yo no sé cuántos sintieron la presencia del Señor en esta mañana, pero yo me quebranté de una forma porque hacía tiempos que yo simplemente, tocar el piano, y gracias Daniel porque ha sido de mucha bendición. Y hace tiempos que no sentía eso, que yo no sentía como de recibir. Sí, estaba cantando con todos ustedes, aunque ustedes no me escucharan, pero estar ahí en el piano y sentir la presencia del Señor de una forma diferente, porque todos ustedes estaban cantando, porque todos ustedes me estaban animando a mí, ahí yo estaba con unos nervios, y todavía tengo un poquito, pero estaba con muchos nervios, y yo ahí sentí que el Señor me está diciendo: tranquilo, no se trata de ustedes, se trata de mí. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer con las promesas que hacemos? Con las palabras que decimos y no cumplimos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Eclesiastés 5:4 al 7. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. ¿Se acuerda que estamos hablando ahorita del impío y del insensato y todo eso? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Por qué? ¿Hay necesidad de hacer eso? ¿O es más fácil confiar en el Señor a dejar que todo se destruya simplemente porque fuimos muy ligeros para hablar? La palabra nos dice: seamos más ligeros para escuchar, tardos para hablar, declarar las cosas, y por eso leíamos al principio: pidamos sabiduría para pedir, para hablar, para declarar, cuando vamos a orar por una persona. Todos aquí tenemos ese llamado de orar por las personas, de los enfermos, y yo admiro a mi mamá mucho porque ella hace eso. Si hay una persona que va y ora por las personas en el hospital, es mi mamá, o le dicen de alguien de que está enfermo, ella rapidito va y ora por esa persona. Y no me cabe la duda de que ella le pide primero: Espíritu Santo, que oro. Sí, yo sé que esa persona tiene cáncer, que oro. ¿Cierto? Es como les decía, podemos ver en la Biblia las profecías que anunciaban el nacimiento del Señor, que anunciaban el padecimiento de nuestro Señor. Y no solo eso, sino también lo que se iba a cumplir mientras Él caminó en la tierra, entre el pueblo de Israel, su pueblo escogido. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor? Todo se cumplió, al pie de la letra. Muchos pueden argumentar que estas cosas y esta palabrita que como que no cuadra. No, pero se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Primero se dijo, se creyó. El pueblo del Señor estaba esperando el Mesías, y lo recibieron, pero nosotros sí lo recibimos. Por su gracia, por su poder, por su misericordia, hoy podemos recibir lo que el Señor nos ha dado. Quisiera que vayamos a Marcos 16, 17, 20, donde se cumple la palabra que Él dijo. Porque el Señor sí, a veces pensamos que se tarda en su palabra que se cumpla, pero es que no se cumple en nuestro tiempo, se cumple en el tiempo del Señor, se cumple cuando Él dice, pero la palabra de Él dice que su palabra nunca va a volver vacía donde Él. Se cumple porque se cumple. El que esté dispuesto a ser usado por esa palabra, amén, y el que no, excuse me, next. ¿Quiénes vamos a ser? Los que le creemos al Señor. ¿Cuántos dicen yo le creo al Señor? Pero dígalo, no diga amén, diga yo le creo al Señor, declárelo con su boca. Voy a volver a empezar la prédica porque, bueno, Marcos 16, 17 al 20, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ya escucharon la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Sabes por qué pasaron milagros y prodigios? Y ellos saliendo, después de haber escuchado al Señor, después de haber creído, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe en Jesús? ¿Cuál es la evidencia de que es nuestro Señor? ¿Alguien sabe cuál es el fundamento de todo esto? De lo que estamos haciendo aquí, de venir a adorar al Señor, de venir a adorar a Jesús.
Hay algo que me encanta. Ay, se me olvidó otra vez el nombre el que ustedes fueron a ver a MIT. Es Cliff. Me encanta él. Si han visto a Cliff, es un americano que el Señor lo usa mucho para hablar en universidades. Es apologético, bueno, sí, apologética es que cierto, en fin. Y él van y lo retan, ¿cierto? En las universidades. Y él dice: todo lo que nosotros decimos no está incorrecto, la fe, sí, claro. Pero el fundamento de todo esto tiene pies, tiene cuerpo, tiene cabeza. La iglesia tiene esto por la resurrección del Señor. Si hay evidencia alguna de que todo lo que se habló en la Biblia pasó y de que Jesús es quien dijo que era, o que se es y sigue siendo y seguirá siendo, es la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Si Jesús no hubiera resucitado, todavía estaban esperando al Mesías. Y todavía lo están esperando, pero no hubiera llegado la verdad hacia nosotros. Es la resurrección la evidencia mayor, más confirmante que cualquier otra cosa de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección, claro, Dios sigue siendo Dios, pero ese era el plan perfecto del Señor. Ese era el plan desde el principio, desde Génesis, cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y su simiente herirá tu cabeza, y tu simiente le herirá en el calcañar. Le hirió la serpiente en la cabeza, y todavía le falta terminarlo de herir en la cabeza, pero lo hizo, y le arrebató las llaves de la muerte al Hades, o las llaves del Hades a la muerte, perdón, algo así. Pero el Señor triunfó sobre la muerte, triunfó sobre todo, resucitó al tercer día, se levantó y confirmó todo lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hay cosas que todavía faltan por pasar, sí, amén. Todavía no estamos viendo el final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos, pero no estamos viendo el final. Yo no sé cuántos están expectantes, no sé cuántos están en esa roller coaster, yo no sé qué va a pasar, Señor. Esas deportaciones están tremendas. Señor, pero bueno, si me deportan es por algo. Señor, yo no sé qué va a pasar. Nos están quitando los beneficios, nos están quitando esto. Pero tú, Señor, tú tienes el control. Yo creo en lo que tú estás diciendo. Yo no sé cuántos están ahí, aferrados de esa montaña rusa. Pero es la fe que tenemos en el Señor. Es la fe que tenemos en el Señor. Y para terminar, quisiera que fuéramos a 1 Corintios 15. Y esto confirma aún más lo que dice aquí el apóstol a la iglesia. Y vamos a leer el 4 al 6. No, perdón, del 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Usted se imagina aparecerse a 500, más de 500 personas? Porque dijeron 500 personas aparte de los 12. ¿Cómo no va a haber evidencia? Hay gente que lo vio y hay gente que aún niega la fe. Hay gente que todavía, hay escritos, ni siquiera de la Biblia, escritos separados, seculares, registros de la muerte de Jesús, registros de que, ese man murió y después lo vimos. ¿Será que ese es el Cristo? Y muchos de ellos se convirtieron. Es más, hay gente que ha estudiado esto, la resurrección del Señor, y se ha convertido por la palabra y por los hechos. ¿Qué le da valor a esas palabras? Los hechos. ¿Qué le da poder a esas palabras? Los hechos. Porque el Señor dijo que lo iba a hacer y el Señor lo hizo. Y ahora, hermanos, quisiera que nos quedáramos con esto, y es: ¿cuántos de nosotros hemos prometido cosas al Señor y no las hemos hecho? Porque la palabra es clara, dice que en nuestra lengua está el poder de la muerte y de la vida. Y hemos dicho cosas que son vida. ¿Somos necios o somos gente que vamos a acudir al llamado del Señor?
que vamos a creer que lo que nosotros estamos declarando va de acuerdo con el Padre. Usted no se preocupe, obviamente no lo haga de una forma desordenada, pero cuando usted le pida algo o esté orando por una persona, usted crea que el Señor le está guiando, crea que el Señor está haciendo algo a través de usted, pero tiene que creer, declarar y hacer. Entonces quisiera que nos pusiéramos de pie y que hoy todos juntos le pidamos al Señor esa dirección y que le pidamos perdón primeramente. Perdón por a veces decir cosas o de forma tan seguida decir cosas que no hemos cumplido. Y que creamos que el Señor puede hacer algo a través de nosotros. Que creamos que Él puede hacer algo con nuestras palabras, con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros exponemos, con lo que nosotros vivimos. ¿Cómo puede ser eso de bendición para otras personas? Y Señor, yo quiero adorarte, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has tenido tanta misericordia de tu pueblo, tú has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor. Porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, arrepentidos, Señor. Hoy podemos venir delante de ti reconociendo, Señor, nuestros errores. Reconociendo, Señor, que hemos actuado, Señor, como gente imprudente, Señor, como gente impía, como gente incumplida, Señor, como gente que no ha creído tu palabra, Señor. Que hemos dejado de ser creyentes, Señor, en lo que tú has dicho y hemos sido más creyentes en lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Sabiendo que tu palabra es clara, Señor, tú dices que nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no podemos, Señor, ni siquiera dar el crecimiento que tú quieres dar en nosotros, Padre. Espíritu Santo, y clamo para que seas tú viniendo y tocando nuestros corazones, Señor. Que riegues de tu Espíritu, Señor, sobre cada persona que está aquí, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón y quiero ahí que usted en sus propias palabras levante su voz. No se quede callado, no diga sí, amén, sino que declare con su voz y que le diga al Señor: Señor, yo creo. Si usted cree en esta mañana que el Señor puede hacer algo con usted, declárelo con su boca, porque es importante que lo declare con su boca. Créalo en su corazón, pero declárelo con su boca. Y después haga lo que el Señor le está llamando a hacer. Haga lo que usted dijo que antes iba a hacer. Señor, perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, por todas esas palabras que yo dije, Señor. Todas esas promesas, Señor, que he hecho a través del tiempo, Señor, en mi vida. Y que no le he dado, Señor, ni pies ni cabeza, Señor. Que no le he dado, Señor, fruto, Padre. Que no he hecho, Señor, que no he sacado el tiempo para hacer. Perdóname, Señor, porque he sido como un impío. Porque he sido, Señor, como alguien incrédulo, Señor, que no ha creído, Señor, que tú harás las cosas en tu tiempo. Perdóname, Señor, por las veces, Señor, que he hecho las cosas pensando, Señor, que son a mi manera. Que sí, tú lo dijiste, sí, tú lo prometiste, Señor. Pero he querido, Señor, tomar el puesto tuyo, Señor, para hacer las cosas con mis propias manos. Perdóname, Señor. Por favor, perdóname, Señor, porque he sido una persona impaciente. Porque no he confiado, Señor, en el valor de mis palabras, Señor. Porque he permitido, Señor, que mis palabras, Señor, caigan, Señor, como nada al polvo, Señor. Porque hay palabras, Señor, y promesas que he hecho, Señor, que se han quedado en el olvido, Dios. Hay promesas que yo te he hecho a ti, Señor, que han quedado en el olvido. Yo hoy te pido perdón, Señor, por todas esas ocasiones, Señor, que he sabido, Señor, lo que tengo que hacer y que no lo he hecho. Esas veces, Señor, que tú me has mostrado, Señor, lo que tengo que hacer. Y yo he pensado, Señor, que he tenido más tiempo de lo que tú me has dado, Señor, para hacerlo. Porque a veces pensamos, Señor, que el tiempo también está, Señor, a nuestro favor. Y está a nuestra disposición, Señor. Pero es tu palabra la que está a nuestra disposición. Es tu poder, el poder que tú nos has dado, Señor, que está a nuestra disposición. Eres tú, Espíritu Santo, que está ahí. Perdóname, Señor. Y Padre, hoy nos comprometemos contigo una vez más, Señor, a no ser solamente oidores, Señor, olvidadizos, Señor, sino a ser aquellos, Señor, que oyen, Señor, y hacen. Aquellos, Señor, que creen, Señor, lo que estamos escuchando, pero que también lo hablan, lo declaran sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, nuestras familias, aún, Señor, sobre enfermedades, Señor, aún sobre situaciones difíciles que están sucediendo.
Hoy creemos, Señor, que tú lo puedes hacer. Hoy creemos, Señor, que tú tienes algo grande, Señor. Hoy creemos, Señor, que tu palabra, Señor, no regresará vacía, Señor, y que seremos, Señor, partícipes de lo que tú nos quieres hacer partícipes, Señor. Hoy te damos la gloria, hoy te damos la honra, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre, Señor.